Pues los saludo con mucho cariño a todos y le doy muchísimas gracias al Padre por su invitación a Zacatecas y a todo su equipo, a todos los amigos que ya tenemos aquí hace unos años. Como ya el Padre les advirtió, pues estoy un poco afectado a mi voz, pero con la ayuda de San Blas y el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Pues yo pienso que el Espíritu Santo es muy puntual. Como la mayoría de ustedes saben, yo no preparo mis charlas y me abro a que el Señor nos dé lo que nuestros corazones necesitan. Yo siempre digo que cuando nos reunimos como estamos hoy, pues son los corazones los que buscan lo que necesitan y yo simplemente soy el instrumento. Entonces el Señor le contesta a los corazones. Así de que siempre hay algo para cada uno. Le pido al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Pues para nosotros la Virgen María sabemos que es una relación extremadamente misteriosa, hasta el punto que a muchos católicos les cuesta mucho tiempo iniciar una amistad con la Virgen. Y para los que desde niños nacieron en un hogar mariano, en un hogar donde siempre se amó la Virgen, pues esto es un poco extraño lo que yo digo, pero yo viajo por el mundo entero entre la Iglesia Católica y hay muchos lugares en el mundo donde la presencia de la Virgen no es muy amplia y no es porque no la quieran, no es porque la ignoren o la desprecian, es porque no tienen una amistad con ella. Así de sencillo. Es como la vida nuestra en la comunión de los santos. Nosotros de repente iniciamos la amistad con un santo, porque dicen que los santos nos escogen. Y a veces parece que es así, ¿no? En la forma que nos llegan. En otras oportunidades, pues nosotros buscamos un santo. Pero en María, para nosotros y sobre todo ustedes que son bendecidos por haber nacido en un país tan mariano y tan bendecido por nada menos que la gracia extraordinaria
de la Morenita, de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que inunda toda esta iglesia y que no hay escapatoria. Es algo que está en ustedes como una segunda naturaleza, está ahí. Y no necesariamente está ahí en el mismo nivel, porque hay mucha gente que tiene una relación con María un poco fuera de lo que es la espiritualidad y más en la religiosidad, más en la adoración de imágenes, y algo que no podemos demonizar o juzgar porque es simplemente un estado del crecimiento de cada uno. Sin embargo, sabemos que la lección más importante de nuestra religión, de nuestra doctrina, con relación a nuestra comunicación con el cielo, con la Santísima Trinidad, para empezar, pero con la Virgen María como Reina universal de todo lo creado, que comienza con un dogma. Nosotros sabemos que nuestra vida como católicos es y debe ser dogmática, porque nuestro depósito de fe y lo que nosotros profesamos como fe está establecido en dogmas. Y por eso la Virgen María no es solamente una figura de la historia sagrada, que representa algo tan importante como la maternidad de Jesús, pero también la Virgen María representa dogmas de la Iglesia. Así de que la vida de María ha crecido dentro de la Iglesia en una forma extraordinaria en el caminar del pueblo de Dios hacia la parusía, hacia el fin, hacia el regreso de Jesús. Y nos damos cuenta cómo a través de los siglos la Virgen María va apareciendo mucho más definida y clara en lo que es su papel, porque sabemos, hace muchos siglos atrás no existía el rosario, nadie conocía el escapulario, nadie usaba medallas de la Virgen, no habían dogmas desde hace muchos tiempos atrás que establecieran todo lo que establecen hoy, de la Inmaculada Concepción, la Asunción al cielo, todo esto. Pero hoy tenemos todo eso, pero es más, tenemos también sus frecuentes visitas. Obviamente que nuestra vida en la iglesia, como es una batalla espiritual, tiene también la necesidad del discernimiento de espíritus, porque hay mucho misticismo y siempre lo ha habido. Ustedes saben que hay mucha gente que se obsesiona místicamente y termina pensando que la Virgen les habla o que están viendo a la Virgen o quién sabe cuántas cosas que vienen quizás de una religiosidad. Y esto no es que lo vayamos a demonizar, pero en muchos casos de pronto el demonio lo utiliza. Y por eso no podemos confiar en todas las manifestaciones sobrenaturales que hay. Un amigo mío me decía en África, en Uganda, en una misión, lo peor que le puede pasar a un obispo es que se le aparezca la Virgen en su diócesis. Pero lo decía en una forma tierna, ¿no? Porque pues se pueden imaginar el trabajo de discernimiento tan grande para un obispo para determinar si es cierto esa aparición. Y claro, pues Dios no hace nada sin que dé todo lo que se necesita para administrar sus dones y sus gracias, sus bendiciones. Entonces, el llamado urgente de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, es una sola cosa, y es la conversión de nuestro corazón. Miren que podemos escuchar muchísimos mensajes, y los mensajes tratan de imitar a Jesús en muchas formas, de obedecer la iglesia y respetarla y amarla, de tener ese amor fraterno entre nosotros, unidad, de
no de caer en las garras del materialismo, del relativismo, del consumismo, y todo esto es una advertencia que viene del cielo. Y también cómo debemos interceder por la conversión de todos los pecadores, por la paz del mundo, cómo debemos interceder para que el Señor nos dé la gracia de ser valientes y buscar nuestra santidad. Pero cuando miramos con mucho cuidado cuál es la urgencia de la Reina de la Paz, la urgencia es el cambio del corazón. Ustedes saben que el Evangelio mismo es muy claro acerca del corazón. Jesús dice desde muy temprano: vine a traer la circuncisión del corazón. Ustedes saben que inicialmente el pacto que hace Dios con Abraham lo sella con una circuncisión que es en la carne, sangrante. Y esto lo hace con los varones y lo hace hasta la encarnación del Mesías. Pero en el momento que llega el Mesías, en la plenitud de los tiempos, como dice la palabra, aparece el Mesías diciendo: ya no es físico, ya no vamos a sacrificar toros, ni novillos, ni a ningún otro animal. No vamos a buscar esos holocaustos. Ahorita vamos a entender qué quiere decir la sangre del Cordero. Y nos trae su mensaje mesiánico, el sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo nos trae el lenguaje espiritual que la mayoría de sus judíos no lo entendieron, porque ellos todos eran gente completamente terrenal, cerebral, intelectual, y no trascendían al espíritu. Pero miren ustedes lo que ocurre hoy. La iglesia nuestra tiene dos rostros. Uno, la gente que es como los judíos del tiempo de Jesús, que son los católicos meramente terrenales. Están preocupados por todas las cosas externas y son muy buenos, cumplen con los preceptos de la ley, son católicos estrictos y meticulosos en la forma que profesan su religión, pero no tienen un sentido eterno de su catolicismo, no tienen un sentido espiritual de la vida doctrinal, no trascienden los sacramentos, no trascienden la palabra del Señor de vida eterna, no entran en la mística de la salvación eterna, sino de que la religión solamente se compone de estados temporales. Entonces, la oración, los sacrificios, los ayunos, todo lo que se hace para beneficios temporales, nada más. Y esto hace que el hombre tenga cierta paz con su conciencia, porque como es tan religioso, como es tan estricto y como cumple con los preceptos de la ley, se siente en paz. Y esto no es una crítica, ni es un juicio, es simplemente una observación de el caminar cristiano con relación a la religión y al espíritu. Entonces la Virgen María hace énfasis en esto y dice: lo importante es la conversión del corazón, y la conversión del corazón es la espiritualidad. Jesús, hablando con la samaritana en el pozo de Jacob, recibe una queja de ella. Ella le dice: ustedes los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios, pero nuestro padre Jacob nos dio este pozo donde bebían sus ganados y su gente, y donde nosotros hemos adorado a Dios. Y Jesús dice: pero llegará el tiempo, y ya está acá, en que ni en el templo de Jerusalén, ni en estas colinas adorarán a Dios, sino que lo adorarán en espíritu y verdad.
Y esto es precisamente lo que estamos hablando, en espíritu y en verdad. Ya es el Mesías elevando la vida terrenal, el sentido temporal de la vida, elevándolo siempre hacia la vida eterna, hacia la salvación del alma, hacia la conversión real del corazón. Por eso él era tan duro con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, y les hablaba en términos tan duros, pero era porque los amaba y sabía que no oían, que no entendían lo que es espíritu, y por eso sabía lo difícil que era salvarlos y rescatarlos de la religión. Y nosotros todos tenemos que pasar por ahí, a pesar de haber recibido el Paráclito en el bautismo, el Espíritu Santo que nos ha llenado de sabiduría y que estamos mucho más adelante de lo que estaba el pueblo de Dios en la vida pública de Jesús. Por eso San Pablo habla de que los profetas de antaño, incluso todos los judíos de su generación, hubiesen querido saber y recibir lo que nosotros hemos recibido. Y entonces entendemos que el lenguaje espiritual del Mesías en el Evangelio está enfocado 100% en la vida eterna. Y des en cuenta cómo es de astuto el demonio, cómo el demonio camina con la iglesia para pervertirla, para mundanizarla, para separarla del Espíritu de Dios. Lo que él hace es evitar que la iglesia sea espiritual, y él promueve la religión. Entonces hay gente que es muy religiosa y piensa que está muy bien. Por eso usted se da cuenta que hoy tenemos en la iglesia estos que son de la derecha. Entonces son súper ortodoxos, tradicionalistas, muy meticulosos. Y luego tenemos los de la izquierda, que son progresistas, liberales, todo vale, esos todos lo admiten, pero cuando nosotros entendemos verdaderamente el Evangelio, el mensaje central de Jesús, nos damos cuenta que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, porque esos se descarrilaron. Nosotros somos cristocéntricos. Nosotros somos del centro de Cristo, no de los lados. Por eso ese superortodoxo es el equivalente del fariseo de antes, que era el superreligioso, el que estaba mirando siempre a ver cómo los otros hacían las cosas en el templo. Y usted encuentra a esa gente en el templo hoy, ese tipo de fariseos, están mirando cómo se arrodilló para recibir la Eucaristía, o si se arrodilló, cómo la recibió, si la recibió en la mano, en la lengua, dónde la recibió, cómo está vestido, si se paró, si se arrodilló, si se sentó, qué hizo, si dio limosna. Todo esto lo tienen porque es todo externo, y todo se convierte en pecado, un escándalo para estos ultraderecha. Obviamente los progresistas, esta gente de la izquierda, son católicos pro aborto, católicos pro LGBT, católicos pro todas las cosas que van contra Dios, y sin embargo vienen a la iglesia y hasta comulgan, porque eso es lo absurdo de todo esto. Entonces la Virgen María, en su llamado urgente, nos quiere recordar que debemos ser y buscar la pequeñez, la sencillez, la humildad, la vida sacramental y de oración, la vida de obras, la vida de servicio incondicional al prójimo, y eso hace que nosotros seamos verdaderos hijos de la iglesia. De lo contrario, somos inútiles, no damos fruto sino escándalo, no producimos amor sino desamor, porque no traemos almas a Dios, sino que las alejamos de Dios. Y la urgencia hoy, en un mundo tan demonizado como el mundo en que vivimos hoy,
Y hay que advertir una cosa: el mundo nunca ha sido bueno, por eso no podemos escandalizarnos con lo malo que es el mundo. Pues es que ¿cuándo ha sido bueno? Precisamente el mismo catecismo nos dice que el mundo es un enemigo del hombre. Por lo tanto, no hay nada que escandalizarse del mundo. Por eso Jesús, en su oración antes de su pasión, le oraba al Padre y le decía: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Y des en cuenta qué quiere decir esto. Ustedes saben que mucha de esta gente de la que les hablé ahora, que están descarrilados, andan por ahí buscando esconderse, guardar comida. Ya viene la bestia a marcarnos, ya viene el fin, se va a acabar, están todas las señas y andan por ahí todos llenos de preocupaciones de lo que va a pasar en este mundo. Un solo orden mundial, los masones, todo esto. Y claro, todo eso existe, pero ¿saben qué? Nada de eso importa, porque lo único que importa es el alma suya y lo que está haciendo con ella, que quiere decir la conversión de su corazón. ¿Qué se gana usted con estar en un refugio por allá con sus amigos, guardando comida y uvas en coñac o quién sabe qué cosas? Si su corazón está pervertido y usted no cambia, si usted se muere así con sus uvas y su comida, no va a subir al cielo, tenga la seguridad. Pero por eso también debemos entender esto: nunca en ningún pasaje del Evangelio, que es nuestra única guía, nunca encontrará usted un apóstol escondido. Nunca. Ustedes oyeron de que un apóstol reunió a sus amigos y a su familia, reunió comida y se fue a esconderse. No. Los apóstoles siempre somos llamados, todos nosotros, a estar en las filas del frente. ¿Dónde nos mandó el Señor? Nos mandó al mundo y nos dijo: ustedes no son del mundo, y como el mundo a mí me odia, a ustedes los odiará. Pero es que allá en el mundo es donde están las almas que yo les pido que me traigan, porque nosotros somos pescadores de hombres. Entonces nos vamos a esconder. No, precisamente entre más loco esté el mundo, entre más horrible esté el mundo, más nos necesita. Por eso es que el apóstol San Pablo dice: quédate allí donde el Señor te llamó, ahí, en esa pequeña vida, en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, en tu pueblo, donde tú estás. Ahí te necesita el Señor para que brilles en medio de esta oscuridad. Y de la única manera que brillaremos es con un corazón convertido, un corazón circuncidado, que es el corazón que busca ser una mejor persona todos los días. Yo le digo a la gente: mira, hay mucho católico que es muy inquieto y eso es muy bueno. Como dicen en mi pueblo, es mejor atajar que empujar, ¿no? Y la gente inquieta a veces trae muy buenos frutos, pero hay gente que anda de retiro en retiro, de curso en curso, de taller en taller, y bueno, pero no cambian, siguen iguales, siguen con los mismos defectos, los mismos problemas, no hay ningún cambio. Entonces, toda esa hiperactividad religiosa no es más que un entretenimiento con las cosas de Dios, que apaciguan la conciencia, entretienen el activismo, pero no dan fruto. Entonces, lo importante para nosotros es descubrir esto. Mucha gente anda por ahí buscando y estudiando la divina voluntad, y tienen libros así de grandes, y muy bueno, eso es muy bueno, debemos aprender cosas de Dios, pero ¿saben qué? Si el Evangelio es nuestra guía, entonces voy a mostrarles algo. ¿Saben qué dice el Evangelio? La voluntad de Dios es
nuestra santificación. Es eso. No hay que buscar la divina voluntad en ninguna otra parte. Ni tiene que leerse 50 libros y hacer 50 talleres y estar en quién sabe cuántas enseñanzas, porque es una distracción. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos santos. ¿Saben por qué? Porque solo los santos entran al cielo. Solo los santos. Entonces, ¿a dónde más quiere Dios que lleguemos? Solo al cielo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios? Nuestra santidad. Esa es. Y a veces pensamos, yo no sé qué es lo que Dios quiere en mi vida. Estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Y la respuesta a eso es, al Señor no le importa si usted es bombero, torero, carpintero, poeta, zapatero, con tal de que usted en lo que haga se santifique, porque el Señor lo va a acompañar a usted en lo que usted decida, porque Él quiere que nosotros tomemos riendas sobre lo que nos confió, sobre esta vida temporal, que tomemos las riendas y que tengamos iniciativa y que seamos útiles y que seamos creativos y que seamos productivos para el bien de los demás. Y entonces Él nos acompañará en cualquiera decisión que tomemos, pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esto es lo que debe estar claro en nuestro corazón, de que no nos enredemos, no nos distraigamos, no nos ocupemos con tanta cosa que lo único que hace es sacarnos del objetivo principal, que es el cambio de este corazón. Yo le digo a la gente, miren, usted quiere hacerse un favor muy grande, mire un año atrás y piense, ¿será que yo soy mejor persona que hace un año? Y si usted no lo es, más vale que se despierte, porque está estancado, está en peligro. ¿Qué tal que se muera así? ¿Saben ustedes una cosa? Hay algo vital en nuestra relación con Dios, y es la economía del alma. El alma tiene una economía. Cada día es un don, pero cada día testificará a favor o en contra nuestra. Depende de cómo lo vivió. Pero todos los días están contados. Por eso la palabra de Dios dice, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y lo mismo nuestros días. El único que puede acortarnos los días es el demonio por medio del pecado. Ustedes saben, el borrachito que sale del antro a conducir su automóvil totalmente embriagado y se mata, esa no es la voluntad de Dios. Ese salió con el mismo demonio y le quitó la vida y murió cuando no debía haber muerto. Y por eso hay tanta tragedia, y en muchos casos, si por la misericordia de Dios se salvó, pues tiene un purgatorio que no queremos siquiera comenzar a describirlo, de lo difícil que es, porque precisamente uno de los ataques más grandes del demonio contra nosotros es atacarnos el tiempo que tenemos. ¿Y sabe cómo lo ataca? A través del vicio, del pecado, de los excesos. Ustedes saben que nosotros podemos disminuir nuestra vida con el vicio, con el pecado, con los excesos. Y en esa forma acabamos con el tiempo que Dios nos da. Por eso, ser fiel a Dios, vivir en armonía con Dios y buscar a Dios en todo, y buscar ser una mejor persona cada vez, hace que nosotros vivamos en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Ojalá que eso estuviera muy claro en nuestra vida, el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro, porque cuando nosotros vivimos en nuestro tiempo, eso quiere decir que nosotros estamos haciendo lo que queremos. Des en cuenta que
San Pablo dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y eso es lo que debemos tener como disciplina, darnos cuenta qué es lo que nos conviene. Y sabemos que lo único que nos conviene es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en el mundo que vivimos hoy, este es un sermón muy cansón. Hay gente que hasta se duerme escuchando esto, porque hablar de santidad, hablar de ser bueno, hablar de perdonar, esto es tan aburrido, porque el mundo nos enseña todo lo contrario. Para el mundo eso no es atractivo. Y des en cuenta que al final entenderemos que para ser bueno hay que ser valiente. Solo los valientes entran al cielo, nada más. El infierno está lleno de cobardes, porque hay que ser valiente para amar, para perdonar, para tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Todas esas virtudes se alimentan de la valentía. Y para ser así de valiente, uno tiene que tomar decisiones muy serias. La conversión del corazón se da con una decisión, y esa decisión es comparable con el fiat que María le dio al arcángel San Gabriel, que transformó la creación y las criaturas, porque nos dio la encarnación del Mesías. Y ese fiat es una muestra, ese sí, es una muestra del poder extraordinario de Dios. Dios nos creó en un instante, y en un instante también nos puede recrear. Por eso se dice que el bautismo nos hace criaturas nuevas. Cuando alguien les viene a decir a ustedes que nosotros llevamos maldiciones, ataduras, cadenas de antepasados, según la teología católica, porque eso es teología protestante, según la teología católica es una herejía, porque el bautismo es un exorcismo, y cuando somos bautizados somos hechos criaturas nuevas en Jesucristo, y no queda absolutamente nada de los antepasados fuera de las tendencias. Si usted tiene un antepasado alcohólico, más vale que se cuide del alcohol, ¿no? Porque hay tendencias en usted al alcoholismo, pero eso no lo trae como maldición, ni como cadena, ni como atadura, lo trae como tendencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esta información que circula en nuestra iglesia, que no necesariamente viene del Espíritu Santo, pero que parece que viniera. Ustedes saben que un billete falso es 99.9% verdadero, porque si no nadie lo pudiera engañar con él, pero ese punto que le falta lo hace falso. Y ese es el problema con el discernimiento de espíritus en todas las enseñanzas que circulan por la iglesia. San Pablo nos advertía, llegará un tiempo en que vendrán a enseñarles nuevas doctrinas, un nuevo evangelio, y engañarán hasta los creyentes. Y hoy, con mucha tristeza, veo yo en la iglesia todas estas enseñanzas falsas, pero que parecen ciertas, porque juegan con todos los elementos evangélicos, juegan con todo lo que es la doctrina, y juegan con las tradiciones, y engañan al católico incauto. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros no somos sencillos, humildes, pequeños, nos puede engañar el diablo. De la única manera que usted puede estar libre de todo engaño es cuando usted es aquel católico que es sacramental, de oración, que es compasivo, que sirve a los demás incondicionalmente, que tiene uno de los dones más grandes que hay en la iglesia, la gratitud. Ustedes saben
que la flor más hermosa del jardín de Dios es la gratitud. Y ustedes saben, no hay una persona más linda que una persona grata. ¿Y acaso no habrá una persona más fea que un ingrato? Pues es que ahí está la comparación. Por eso, ¿cómo nos hacemos gratos? Haciéndonos buenos. Porque precisamente el fruto de ser bueno es la gratitud. Porque usted abre sus ojos y ¿qué es lo primero que hace? Darle gracias a Dios. Lo primero que hace. Y todo lo que usted recibe, lo agradece. Todo. Porque sabe que todo lo que usted recibe es una dádiva de Dios. Y que Él se lo da a través del prójimo. Y por eso Jesús hace tanto énfasis en que amemos al prójimo. Porque ahí está la puerta para entrar al amor de Dios. A través de ese amor al prójimo. Yo siempre pongo el ejemplo de la madre que es buena. La madre que es buena es la primera que se levanta, la última que se acuesta. Se da todo el tiempo sin interés. Nadie la decepciona, nadie la frustra, porque no espera nada de nadie. Por lo tanto, ¿quién la puede frustrar? ¿Quién la puede decepcionar? Y muere feliz, porque el que da sin condición siempre está alegre, siempre. Esa es una persona preciosa, es una flor en la viña del Señor. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Por eso la Virgen María, en esta urgencia de la Reina de la Paz, dice que tenemos que tener los oídos abiertos, los ojos abiertos, el entendimiento abierto a la verdad. Pero la verdad ya ha sido revelada. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso nadie nos va a traer un mensaje nuevo. Cuando ustedes escuchen que alguien llegó y que les trae un mensaje nuevo, tengan la seguridad que eso no viene de Dios. Porque todo lo que debemos saber ya fue revelado. Está en el Evangelio. Nada nuevo. Lo único que hay es que la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, navega y peregrina por este mundo con la doctrina social. La doctrina social de la Iglesia es esa maestra que camina de acuerdo a los ciclos humanos, a las culturas, a los cambios que hay en el mundo. Y el Espíritu Santo le da a la Iglesia la sabiduría para caminar con todos esos elementos cambiantes. Pero nunca cambiará la palabra de Dios, nunca cambiará el Evangelio, nunca cambiará nuestra doctrina. Por eso nadie puede traernos un mensaje nuevo. Y eso debe ser tan importante. Así de que, para terminar, yo les puedo decir esto. El don de la paz que nos trae la Virgen, Reina de la Paz, es simplemente ese don que hemos perdido por la velocidad de este mundo. Ustedes saben que este mundo es un mundo de afanes, de carreras, de ansiedad. La gente piensa que ya no va a alcanzar a hacer lo que tiene que hacer, porque está esclava del tiempo, del mundo, y todos estos afanes se roban la paz. Y por eso, cuando la Virgen de la Paz llega, trae paz al corazón y aparecen conversiones por la iluminación de la conciencia, que es un momento de paz, donde el hombre hace un alto en el camino y puede verse en el espejo de su conciencia y se da cuenta quién es, en qué anda y qué tiene que hacer para cambiar, para convertirse, para ser un verdadero hijo de Dios. Así de que, para que terminemos, póngase usted espiritualmente la mano en su corazón y piense, ¿quién es usted hoy? ¿Usted está mejorando? ¿Usted se está volviendo mejor persona? Porque si no, usted está mal y tiene que cambiar, y más vale que lo haga ya,
el peor error que usted puede cometer es pensar que tiene tiempo. No tenemos tiempo. El tiempo para nosotros no existe porque le pertenece solo a Dios. Y por lo tanto, no nos engañemos. El cambio es hoy. Yo últimamente he hablado mucho de esto. Esta civilización nuestra es la civilización de los procesos. La psicología moderna habla de los procesos. Y claro, tengan en cuenta que yo amo mucho la psicología porque es una ciencia muy importante y el servicio es muy grande. Pero dentro de la psicología hay mucha infiltración de espíritus que no son de Dios, como las técnicas de control mental y tantas otras cosas. Pero la vida de procesos es un peligro, porque miren ustedes, ¿qué dice el Evangelio? Jesús dice, si este ojo te hace pecar, Él no dice, ponlo en un proceso. Él dice, sácatelo, ¿sí? Si este brazo te hace pecar, aconséjalo, ponlo en un proceso. No, córtatelo, ¿sí? Y San Juan Bautista dice, el hacha está puesta sobre la raíz, que quiere decir, cortemos con el pecado. Y la conversión no se da en procesos, la conversión se da con una decisión. No quiero el pecado en mi vida. Ahora entendemos que una vez tomada la decisión, comienza la liberación de ese pecado, que no va a suceder instantáneamente, porque este animal es muy rebelde y va a tratar de regresar a comer de lo mismo. Y entonces uno le dice, oye, si ya te dije que no, si ya no lo vamos a hacer. Pero ¿cuántas veces le tiene que hacer así? Muchas veces. Pero usted ya decidió, usted ya lo cortó, usted ya decidió. Y eso es lo importante. Por eso no nos dejemos engañar por este mundo que busca solo la comodidad y el no violentar a la gente, no ser tan duros, no ser tan exagerados. Ese no es el Evangelio, eso no tiene nada que ver con Jesús, ese no es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús es sí, sí o no, no, blanco, negro, o es de Dios o es del diablo, o es pecado o es gracia. Entonces nosotros tenemos que entender que el Divino Maestro quiere que le pongamos el hacha a la raíz. Y si alguna vez usted va a hacer algo importante en su vida, es el día que le ponga el hacha a la raíz de su pecado. Es lo único que importa. Lo demás no vale nada. Todos los alcances en este mundo no valen nada, porque lo que importa es cómo vamos a llegar a la presencia del Señor. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos ayude a sellar todo lo que aquí hemos hablado y para que el enemigo no se lo robe. Les voy a leer de la primera epístola de San Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12. Dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence,
que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Muy brevemente voy a decirles algo. Aquí al final San Pedro dice, los que sufren por la voluntad de Dios. O sea, estos son los que sufren sin haber sido ladrones, ni criminales, ni nada malo. Pero Dios permitió que sufrieran. Un ejemplo, antes de la pasión, Jesús le anuncia a San Pedro que el demonio le pidió permiso al Padre para pasarlo por el trillo. Y Jesús dice, y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras la fe. Y Pedro negó a Jesús 3 veces después de eso. Pero mucha gente dice, ¿pero por qué Jesús no defendió a Pedro ante el Padre de ese demonio? ¿Por qué no le dijo, ese es Pedrito, ese es mi apóstol querido? No, fíjense ustedes cómo tanto Jesús como el Padre permitieron que el diablo pasara por el trillo a Pedro, pero no porque estaba en pecado. Fue voluntad de Dios que Pedro sufriera. ¿Por qué? Porque con ese sufrimiento lo moldeó, lo purificó y lo preparó para ser Pedro, nuestro primer Papa. Amén. Amén.